acelerín acelerado, esas partículas se han movilizado a un hospital. Había una vez una familia de protones y de electrones muy aburridísimos, pero estaban cansados de esa vida y ellos querían como que ir por emociones más fuertes, hacer como que un poquito más divertida su vida y meterle emoción, ya saben, este tipo de cosas. Entonces, ellos buscaban algo que les hiciera sentir vivos, que les hiciera, ya saben, deportes extremísimos, carreras, bungee, yo qué sé, los electrones estaban pensando, esta familia estaba pensando en qué podían hacer para salir de su zona de confort y de su zona aburrida, decían ellos. Entonces pensaron y dijeron, a ver, ¿qué puede pasar? ¿Qué podemos hacer para pues hacer nuestra vida un poco más loca? Dijeron, sí, carreras de autos clandestinas para ir a una velocidad enorme. Imaginan, ir a toda velocidad. Incluso estas locas partículas eran capaces de morir durante la carrera si era necesario. En serio estaban locas y necesitaban emociones nuevas. Sin pensarlo un segundo más, esta loca familia decidió salir a buscar un lugar adecuado para las carreras. Entonces no podía ser cualquier lugar en la calle porque comúnmente las calles son como que muy cortitas o se cortan con otra avenida. Entonces tenía que ser una avenida realmente muy larga. Una calle que fuera tan larga para que estas locas partículas pudieran acelerar un montón y alcanzar velocidades inimaginables, velocidades muy cercanas a la de la luz. Imaginen, carreras a casi 300.000 kilómetros sobre segundo. Ni siquiera Obama tiene esas carreras. Entonces, después de recorrer muchas calles y avenidas por la ciudad, nuestra familia de protones y electrones se decidieron por la Avenida de los Insurgentes. ¿Por qué decidieron esta avenida? Porque es muy recta y es muy larga. En realidad, pues esta avenida casi va de norte a sur de la ciudad. Entonces, nuestros protones ya encontraron el lugar perfecto para empezar a hacer su acelerador para llevar su vida a los límites. Cuando llegaron ahí, comenzaron a correr, se dieron cuenta que por sí mismas no eran capaces de alcanzar grandes velocidades, y era súper aburrido. Pero notaron que había otra partícula ahí, corriendo a velocidades increíbles, así que decidieron pedir un poquito de ayuda, para saber cómo es que ella sí podía ir tan rápido. Era una partícula muy grande. Era una partícula alfa. Alfa estaba compuesta de dos protones y de dos neutrones. Entonces, esta partícula, que se llamaba alfa, les va a dar el secreto para poder ir todavía mucho más rápido. Alfa les comentó a nuestra pequeña familia de protones y electrones que ella usaba unas pequeñas estaciones ubicadas a lo largo de Insurgentes. Estaciones del Metrobús, les llamaban los chilangos. En estas estaciones se generaban campos eléctricos que se usaban para poder acelerar a nuestras partículas que se pasaran por ahí. Entonces, conforme iban pasando una estación, la siguiente, se iban acelerando cada vez más. Y así hasta llegar a 300.000 kilómetros por segundo, que es ya casi la velocidad de la luz. Entonces, nuestra partícula alfa, muy astuta, les propuso a la familia que retaran a un neutrón, ya que ellos no podrían hacer uso de estas estaciones del Metrobús por ciertas características que ellos tienen. Pero vamos a detener un poquito nuestra historia. ¿Qué es eso de los campos eléctricos? ¿Y por qué los pobres neutrones no podían usar las estaciones del Metrobús para acelerarse? Para entender la cuestión de los campos eléctricos y por qué nuestro pobre amigo neutrón no podía usar el truco de las estaciones, es muy fácil. Es más, ni siquiera lo vamos a explicar, ¿ok? Quiero que ustedes mismos lo vean. Lo único que vamos a necesitar va a ser un globo, pedacitos de papel que sean pedacitos muy delgados y cabello. Puede ser el cabello suyo, de su mascota o de alguien que quiera prestar su cabello para la ciencia. Entonces, este experimento les podría parecer un poco infantil, pero es muy útil. De verdad que es muy útil para poder comprender este tipo de cosas. Vamos a dejar los papelitos sobre la mesa y luego inflamos el globo. Lo frotamos sobre nuestro cabello o el de la persona más cercana para finalmente acercarlo a los papelitos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, básicamente al hacer fricción entre el globo y el cabello, vamos a cargar eléctricamente el globo. El globo tendrá una carga negativa. Y seguro que ya alguna vez escuchaste eso de que cargas opuestas atraen y cargas iguales se repelen.
Pues esto es justo lo que pasa. Las cargas negativas del globo van a atraer a las cargas positivas de los papelitos. Y en esta atracción y en este que se repelen, va a hacer que estas partículas se empiecen a acelerar poco a poco. Ahora, ¿qué pasa con el neutrón? Ellos no tienen carga, entonces no hay manera de que puedan interactuar con estos campos eléctricos. Entonces, en nuestro acelerador, que es la avenida Insurgentes, solamente pueden jugar partículas cargadas, como la partícula alfa que tiene carga positiva, los electrones con carga negativa o los protones con carga positiva, entre muchos otros participantes. Sigamos entonces con la historia. Entonces, ya con el trucazo que les presentó Alfa, las partículas rentaron al neutrón. Entonces esperaron a que llegara la noche porque estas carreras eran muy ilegales. Entonces esperaron que llegara la noche para poder salir y la carrera comenzó. Protón comenzó a usar entonces las estaciones de Metrobús para acelerarse e ir cada vez más y más rápido. Protón llegó a una velocidad increíble. Llegó al 99% de la velocidad de la luz. Y ya era incapaz de poder controlar sus movimientos. Pero hay algo que Protón no sabía. Del otro lado de la pista había otro Protón loco, con ganas de velocidad. Y ocurrió. Iba el Protón al anochecer. Oscurecía y él no podía ver. Él manejaba más de 300,000 kilómetros por segundo. Prendió las luces para leer un letrero de peligro. Muy tarde fue al enfrentar, los protones chocaron y hasta el fondo fueron a dar. Los dos protones chocaron con una brutalidad increíble. Un choque en serio energético. Pero no se preocupen por Protón, ya que después de ese choque notaron algo súper extraño. Después del impacto, la familia de Protón fue a la escena. Entonces la escena toda grotesca, toda dramática. Vieron que Protón se había hecho pedazos, literalmente se partió en 3 partes el pobrecito. Entonces la familia se quedó así como, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Entonces se dieron cuenta que estas 3 partes era lo que realmente conformaba este protón, que son más bien quarks. Entonces se dieron cuenta que había 2 quarks up y un quark down. Imaginen qué locura. Después del choque se crearon nuevas partículas que no habíamos visto antes. Este era el tipo de emociones que buscaba la familia. Fue aquí cuando las partículas siguieron con las carreras, acelerando y llegando a velocidades increíbles, para luego poder chocar unas con otras sin importar nada, sin importar si se destruían en el proceso. Pero se dieron cuenta que ir a esas velocidades era muy difícil poder controlar sus movimientos. Entonces necesitaban alguna forma de que ellos pudieran cambiar su dirección. Afortunadamente Alfa sabía todos los secretos de la avenida Insurgentes. Y sabía que en una parte de Insurgentes había una glorieta, en la que debías saber cómo girar, porque si no seguro te matabas. Y el secreto de la glorieta era poner imanes. Los imanes generarían un campo magnético, algo parecido a lo del campo eléctrico, solo que la función del campo magnético sería hacer que las partículas cambiaran su trayectoria y se curvaran. Entonces, ese campo magnético es lo que va a permitir que las partículas puedan elegir su dirección. Este es un ejemplo de un acelerador circular, como el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, como todo esto, más bien, aprendió la familia de protones y electrones en la avenida Insurgentes. Entonces aquí, en esta glorieta, consiguieron muchísimas colisiones mucho más locas, capaces de destruir cosas y capaces de crear partículas nuevas. Ahora, imagina, tenemos partículas a velocidades increíbles, que son capaces de morir con tal de divertirse. Ellas chocan sin pensar nada. Incluso son capaces de dañar algún material. ¿No se te ocurre algo interesante que poner frente a ellas? Algo que odies mucho, algo feo, algo que no quieras, algo que no uses y que solamente te cause conflicto. ¿Pensaste igual que yo? Yo estoy seguro que sí. ¿Qué pasa si pongo a mi ex frente a ese acelerador de partículas? No es cierto, mis radionúcleos. No haremos esas cosas aquí. Pero sí vamos a poner un objeto muy feo frente a estas partículas para que colisionen. Entonces, mientras nuestras partículas tenían las carreras ilegales, una persona las estaba observando desde fuera. Esta persona es alguien
de la ciencia que se ha dedicado a usar pues los mismos conocimientos, fundamentos de la ciencia para el beneficio de la humanidad. Entonces, esta persona estaba mirando las carreras, entonces se empezó como que a imaginar que realmente podría sacar mucha ventaja de lo que estaban haciendo estas partículas alocadas. Esta persona era nada más y nada menos que un médico. Y esta persona tiene en mente grandes ideas, que ha ido desarrollando mientras observaba las carreras. Y es que si estas partículas locas pueden impactar entre ellas y romperse, entonces se puede ofrecer un mejor blanco, un blanco que esté diseñado para todos y que es necesario deshacerse de él. ¿Tal vez algún tumor cancerígeno? Y entonces el médico decidió que la pista de carreras, debería dejar de usarse para estas carreras clandestinas y debería empezar a usarse para un hospital. ¿Ok? Entonces, inmediatamente el médico hizo contacto con sus colegas físicos, con sus colegas científicos y uno que otro ricachón que iba a poner el presupuesto monetario. Así es, mis queridos radionúcleos. Desgraciadamente la ciencia necesita mucho presupuesto, ya sea de fuentes privadas o por el gobierno mismo. Y entonces comenzó el proceso. La pista de insurgentes se convirtió en un artefacto para acelerar partículas y hacerlas chocar entre ellas, y también al material que nos convendría aniquilar, en este caso, este crecimiento descontrolado de células, a lo que les llaman tumores cancerígenos. Entonces nuestra familia de protones y electrones dejó la mala vida de carreras clandestinas y consiguieron un nuevo empleo en un nuevo acelerador, que fue parte de un hospital. Ahí la familia creció más y más, y todos fueron felices para siempre. Qué bonita historia, qué bonita historia. ¿No creen mis radionúcleos? Bueno, pues nosotros decidimos usar este formato de cuento para poder aprender un poquito más sobre los aceleradores de manera divertida. Espero que les haya gustado mucho este cuento, ya que fue hecho con mucho cariño para todos ustedes, radionúcleos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, para acercarse en caso de tener alguna inquietud o alguna duda. También el cuento lo subiremos en PDF, para que puedan leerlo por la noche y sueñen con aceleradores y carreras clandestinas. Entonces recuerden compartir este video para que más gente se entere de esto. Y sin más por el momento, nos vemos, radionúcleos. Bye. Atracción y repulsión. Qué interesantes. Que realmente conformaban al patrón. Al patrón. Vida de hoy. ¿Qué dije? En la vida de hoy, creo.